hablar sobre español como una lengua pluricéntrica. Pues, ¿por qué pluricéntrica? Porque español tiene diferentes centros y aquí centro significa diferentes dialectos, ¿no? Entonces, ¿qué significa dialectos aquí? Que podemos dividir español en diferentes variedades. Dependiendo de las fuentes, podemos decir hay entre 7 o 8 variedades de español con más de 630 millones de hablantes potenciales en el mundo. Eso quiere decir que español es una lengua muy diversa y tiene diferentes centros dialectales. Por ejemplo, tenemos español de España, que es español ibérico. Tenemos español de Islas Canarias, un poquito diferente. Tenemos español de Centroamérica con países desde México hasta Panamá. Luego tenemos español andino, desde Venezuela hasta Bolivia. Luego tenemos español rioplatense con Argentina, Uruguay y Paraguay. Español chileno e español de Caribe, ¿no? Y español también de Guinea Ecuatorial en el continente de África, ¿no? Entonces, hay tantas variedades, tantas culturas y tantas realidades que representa el español que obviamente no podemos estandarizar como tal ni podemos llamar que español es de un país, ¿no? Y con este motivo, con esta base en este orden de ideas, vamos a seguir este live para mostrar a ustedes cómo podemos introducir este concepto, cómo podemos ser más inclusivos dentro de la clase y también cumplir con las necesidades de los estudiantes. ¿Por qué? Porque en este mundo cada vez más globalizado, necesitamos que el estudiante sepa que hay diferentes variedades, que tenga este conocimiento o esta conciencia de que sí existe una variedad diferente, un dialecto diferente, que puede ser que no entienda muy bien, pero tiene ciertas herramientas, ciertos recursos para enfrentar en su vida real. Porque la posibilidad de hablar con una persona de diferentes dialectos en el mundo es muy alto gracias a las redes sociales, gracias al trabajo online, virtual, es muy probable. Con el turismo, con todo súper globalizado, es muy probable, ¿no? Entonces, con esta necesidad, tomando en cuenta esta necesidad, vamos a empezar el live y Martina va a compartir también cómo va a ser el tema de la pronunciación en el live de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchísimos temas que podemos hablar, pero hoy vamos a enfocarnos sobre todo en la pronunciación. ¿Por qué? Porque la pronunciación cambia de país a país, ¿no? De variedad a variedad, de región a región, dependiendo de la geografía. Listo, Martina, te doy la palabra. Estás en mute. Estaba claro que iba a pasar eso, estaba claro. No quería molestar mientras hablabas. Bueno, muchas gracias por la introducción. Creo que una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer en referencia a la pronunciación en el aula de L es si existe una única pronunciación correcta. Porque cada estudiante te va a preguntar cómo se pronuncia esta palabra y creo que ahí merece mucho la pena, en esa pregunta que parece muy simple, muy básica, muy inocua, pararse a pensar, realmente. ¿Existe una única pronunciación correcta? Pues bueno, como tú bien has dicho, hay varias variedades del español. El español peninsular ya tiene variedades, ya tiene la castellana, la del centro, la andaluza, ya tiene luego también en las islas, y luego está el español de América, que ahí hay otras 5 variedades. Depende de las fuentes, las dividen de una manera o de otra, pero bueno, que cómo se pronuncia una palabra correctamente realmente depende. Entonces, hay algunas situaciones en la fonética que no se pueden dar, es decir, hola es hola, no es jola, por ejemplo, ¿no? Una H no suena y no va a convertirse en un sonido J, da igual donde estés hablando español. Con lo cual eso es un punto a tener en cuenta. Pero la famosa S con el famoso, la famosa S combinada con la C, con el famoso seseo, por ejemplo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos que corregir un seseo a un estudiante? ¿Qué se te ocurre aquí, Amrit?
Es una pregunta muy interesante y la verdad es que eso depende, en mi opinión, mucho de la lengua materna del estudiante. Por ejemplo, en la India, aquí, nosotros ya tenemos el sonido de ceseo normal, s, en vez de interdental, ceseo, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, en España, especialmente en Barcelona, pues en esta región, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no enseño mucho o ni hablo el ceceo interdental, que es muy de España, pues un poquito, podemos decir, en otras regiones de Latinoamérica. Am, por lo tanto, yo creo que es una obligación, o no, no sé, pero yo creo para mí como profesor es una obligación mostrarles los dos sonidos, las dos variantes al estudiante y ellos pueden decidir que, ok, quiero usar el interdental porque quizás ellos trabajan con un perdón, con una empresa de España o pues quizás no trabajan con una empresa, ¿no? Solo están aprendiendo por una afición, etcétera. Entonces Totalmente, ¿no? Depende mucho esto del estudiante, de las necesidades de los estudiantes, ¿no? totalmente. Es que realmente diseñar un curso de pronunciación o diseñar una clase de pronunciación requiere tomar algunas decisiones. Lo que dices lo voy a recoger porque para mí tiene mucho sentido pensar en el objetivo de la persona que tenemos delante. Si tú tienes un objetivo que es ir a Argentina a trabajar, tus necesidades son muy diferentes a nivel de la pronunciación, que si tu objetivo es aprender español por placer, que, entre comillas, te da un poco más igual o incluso todo lo contrario. Quieres saber muy bien todas las variedades y todas las pronunciaciones porque lo estás haciendo por placer y entonces te interesa expandir tu explicación en eso, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo 100% que como mínimo hay que mostrarlas, todas las opciones, y a partir de ahí vamos a centrarnos en la que de verdad le interese a la persona que tenemos delante, ¿no? Esto se pone un poco más complicado cuando el grupo es diverso y hay diferentes, si en vez de ser un estudiante uno a uno es un grupo y hay diferentes necesidades, todavía se pone más complicado si en el grupo las personas tienen diferentes lenguas maternas, porque entonces todavía va a ser un reto extra el poder, por ejemplo, ¿no? Afinar las S o no, ¿no? Y realmente lo importante de un profesor de lenguas, aquí nos vamos un poco en general, ¿no? Es poder comunicar el total de una lengua. No podemos limitarnos a un gracias, que es como lo digo yo, por ejemplo. Yo nací en Barcelona, mis raíces están en Salamanca, Valladolid, Segovia. O sea, mi variante del español está muy clara, pero gracias también es español. Y es Exacto. exactamente igual de correcto y es una pronunciación exactamente igual de correcto. Entonces, lo que no, por ejemplo, no puedo exigirme a mí hablar de esa manera porque no lo haría coherentemente, porque no es mi manera, no es mi variedad, pero si un estudiante me dice gracias, ¿yo en qué momento voy a corregirlo? Eso sí, el estudiante debe ser consciente de qué está utilizando, qué tipo de variedad estamos tratando aquí. Gracias, Ajá. ¿cómo se dice gracias? Pues en esta variedad, en esta zona de España, en esta zona de Latinoamérica, eh, y esa es la clave, pienso yo. No sé si estás de acuerdo con esto, Amrit. Claro, yo creo que es aquí hablando sobre el tema del estudiante y la variedad, muchas veces los estudiantes también dicen, profe, quiero sonar como un nativo. Pero nativo de dónde es la Eso es, pregunta que el profe tiene que hacer el estudiante, porque el nativo, primero en el mundo moderno, o sea, en 2026 ser nativo no significa nada. Es como un término ya como que ha perdido su significado o nunca tuvo un significado como tal. Lo usamos como para explicar, ok, bueno, nativo, nativo, pero nativo de dónde? O una persona con lengua materna española, ¿de dónde? ¿No?
Entonces, esto yo creo que es muy importante entender y pensar, por ejemplo, a estudiantes que dicen, ok, yo quiero un acento de un bogotano en Colombia, una persona de Ciudad de México, una persona de Capital de Panamá, una persona de Buenos Aires, no sé, una persona en Sevilla, Andalucía. Entonces, esto ya tiene el estudiante más concreto, es más fácil de lograr porque ya podemos entrar como profesores en cosas específicas, en enseñanzas específicas, ofrecer más recursos, herramientas específicas y decir, ok, este R así es, o este S es así, o este doble L va a sonar así. Entonces, esto yo creo que ya es mucho más fácil, pero tomar esta decisión a mí me parece como un hablante no nativo muy complejo. Mm, Necesitamos tener un bagaje cultural, experiencia de inmersión cultural también, totalmente. porque es como elegir una identidad. Es como, ok, ¿sabes? ¿Me entiendes? Totalmente, totalmente. Y eso también te lo recojo y me viene súper bien Ujú, para continuar, porque en estas charlas que vamos a centrarnos todo el tiempo en eso que pone ahí, que es que el español es una lengua pluricéntrica, ¿realmente esto qué significa? Significa que tiene varios centros normativos, lo cual a nuestros estudiantes les tiene que dejar esa tranquilidad y les tiene que quitar esa presión de que hay unos correctos y unos incorrectos. Es que nada más lejos de la realidad. Es que Madrid tiene una norma, Buenos Aires tiene una norma, Lima tiene una norma y todas esas normas se consideran correctas y se consideran cultas, porque luego también en otras ujú, charlas hablaremos de registro, registro formal, registro informal, pero por ejemplo, ¿no? Lo que decías de las Ls, ¿no? Las dobles Ls. ujú. La calle, la calle. Eh, Exacto. de nuevo, mi estudiante, si me dice esto cómo se pronuncia, mi respuesta tiene que ser cómo lo pronuncio yo en mi español, que es de esta zona en concreto, pero probablemente ahí le pondría un pequeño clip de vídeo, un pequeño trozo de audio para mostrar exactamente esa palabra, cómo la pronuncia una persona que vive en Buenos Aires, ¿no? Y ese es Exacto. Ujú, el clic que tenemos que hacer para de verdad enseñar una pronunciación global. Es más, ujú. es más trabajo, por supuesto, es más dar pistas al estudiante en diferentes, vamos a decir, contextos simultáneamente, que puede decir, alguien podría decir que esto puede abrumar al estudiante. Bueno, es que hay maneras de hacerlo, por supuesto, no hace falta poner una tabla, pero es que tampoco hace falta poner una tabla del presente de indicativo, o sea, de todo hay muchas maneras, ¿no? Entonces, Ujú. realmente es algo que aporta no solo muchísimo valor al estudiante, es que también le aporta muchísima realidad, porque luego se va a mover Exacto. por el mundo, incluso luego va a Ujú. venir a Barcelona, que es donde vivo yo, y va a haber personas que hablen una variedad del español que no tiene nada que ver con la mía y ambas van a ser correctas. Entonces, les Exacto. estamos Ajá. preparando para eso. Porque además, por ejemplo, vamos a hablar sobre el caso de Barcelona. En Barcelona no viven solo españoles, viven latinos, viven personas migrantes y al final este estudiante va a enfrentar una población o un español pluricéntrico al final. O sea, no hay un español, o sea, la realidad no es un español de solo un país, en cualquier caso. Si yo estoy En en cualquier Bogotá, lugar, exacto, es que en cualquier exacto, lugar. sí, exacto. Sobre todo en capitales, si estoy en Buenos Aires, estoy en, no sé, La Paz, estoy en Madrid o Barcelona, no sé. O quizás soy nómada digital, estoy viajando por Asia, estoy viajando por India, estoy viajando por Vietnam, no sé. Vas a encontrar hispanohablantes que hablen un variedad, o sea, una de las 7, 8 variedades que hemos hablado al Ujú, inicio. ujú. Y si el estudiante tenga esta conciencia, al menos de enfrentar, preguntar, atenuar, no va a o sea, sentirse apenado o Sí, o avergonzado estresado, o sí, sí, sí. estresado al momento de la comunicación real, porque la comunicación no es solo la gramática o que solo vamos a aprender la gramática, solo vamos a usar el CC o de España. Pues no, ¿no? Entonces, estoy súper de acuerdo.
Y ahora, o sea, quiero como que también preguntarte qué opinas tú un poquito, porque es como una duda súper común, sobre el español neutro y el Mm, español estándar, porque ujú, muchas veces no estudiantes, sino profesores ujú. dicen, ah, mi español es neutro, mi español es esto. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Has escuchado este término en tu grupo Mm. o y qué Realmente opinión tienes? me encanta que hayas traído este concepto a las preguntas, Ujú, porque realmente el español neutro y el español estándar son términos que están totalmente desactualizados. Es que no existen en la realidad. El español neutro, ¿para quién? Es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Porque exacto. si tú vives en Lima, tu español neutro es el que se habla en Lima. Si tú vives en Ujú, Bogotá, tu español neutro es el que se habla en Bogotá. Y cuando escuches a una persona que habla como hablan en Valladolid, que puedo ser yo, quizá tenga un poco de mezcla con incluso con el catalán, que es mi otra lengua materna. O sea, quiero decir que ujú, luego también nos ponemos a tirar del hilo y vale, yo misma podría decir que hablo el español neutro. Es que tampoco, es que no existe el neutro. ¿Qué es el neutro? El, todos los hablantes de una lengua, por haber nacido en el planeta Tierra, todos y cada uno de ellos tiene sus microvariedades, porque tienes una familia, tienes un entorno, a lo mejor has nacido en un sitio y has crecido en otro. Entonces, exacto. es un Ujú, término que no encaja con la realidad. El neutro y el estándar no existen en el mundo real. Es un concepto, vamos a decir, de los libros, y por ende, para mí, habría que dejar de usarlo completamente. O sea, el neutro para quién, ¿no? Es lo que comentábamos también antes. totalmente de acuerdo. Y me encanta lo que mencionaste para recoger este concepto, lo que llamamos en sociolingüística la variación diafásica, que es más de la familia, más de ti, o sea, tú como persona, más personal, ¿no? Yo como hablante, cómo hablo la lengua. Entonces es como algo personal. Tenemos otras variaciones según la sociolingüística, pero esto es lo que siempre me parece súper interesante porque cada familia tiene su propio vocabulario, su forma de hablar, su forma de expresarse, y eso es lo que tú dices, uno nace con esto y al final dicen, es neutro porque están acostumbrados a este dialecto, a esta variedad o este Ujú, acento, ¿no? ujú, Am, Totalmente de acuerdo también que español neutro no existe como tal, es neutro otra vez. ¿Para quién? ¿Por qué? Es una pregunta que deberíamos hacer a los estudiantes de español, mejor dicho, y una persona con lengua materna española no tiene, entre comillas, el derecho de decir mi español es neutro, porque no somos conscientes de nuestra propia lengua materna. Es súper obvio, ¿no? Es ujú, invisible ujú, para nosotros. ujú, Y llegando a otro término español estándar que muchas veces nosotros usamos también, es un español que usamos en el mundo académico o en el ujú, mundo de la enseñanza, pero en realidad español estándar no existe en la realidad, ¿no? O ujú, sea, ningún país, ningún hablante está hablando en términos de español estándar. Es un recurso, mejor dicho, que usamos para enseñar español y ser inclusivo en términos de diferentes variedades, porque yo no voy a bombardear a mi estudiante de nivel A1, A2 con miles de variaciones de la palabra ujú, bus. No es ujú. Eso guagua, no es. es autobús, no, Ujú, ¿sabes? ujú, Entonces, ujú, ah, no hace falta enseñar guagua de Islas Canarias o de Cuba a un estudiante de nivel A1, A2, quizás en C1, C2 o ni en C1, C2, es más de inmersión cultural, ¿no? ujú. Y ahí Sí, sí. funciona español estándar perfectamente. ¿Qué dices tú? Ujú. No, que totalmente, que hay veces que ni siquiera C1, C2, porque dependerá de lo que hemos dicho antes, de cuál es el objetivo de tu estudiante. Si tu Ujú, estudiante se tiene que ir a Canarias, se tiene que ir a Tenerife a trabajar, entonces necesitas saber que guagua es bus. Pero si no, quizá no lo va a saber nunca, quizá lo va a descubrir un día que vaya allí exacto. de vacaciones. De la misma Ujú, manera, que esto es súper interesante, de la misma manera que yo misma, que
tengo el español desde el día que nací, voy a viajar a un sitio que hable en español también y voy a descubrir cosas. Pero esa es la riqueza de la lengua española, que tiene 520 millones de hablantes nativos, se habla en más de 20 países y 8 grandes variedades, o 7, depende de la fuente, pero que y se puede seguir tirando del hilo y se pueden seguir sacando más y más. Entonces, ¿qué sentido tiene en una lengua así de expandida que haya una única norma de nada? Vamos a hablar de pronunciación, hemos hablado de pronunciación, pero es que vamos a hablar de otras cosas, otros conceptos, y lo que queda claro es que en ningún caso hay una única versión. Porque ¿cómo va a haberla? Si 520 millones, es que solo hay que ver los números. O sea, ¿cómo Exacto, va a haber una única versión de algo que están utilizando constantemente 520 millones de personas? No tiene ningún sentido. exacto. Y llegando a final de este live, pues los participantes que están pueden escribir sus preguntas en el chat y vamos a responder en los últimos 5 o 7 minutos. Pero para terminar, yo creo que es muy importante hablar sobre cómo incluir. Hemos hablado de muchas cosas, el problema, pero ¿cuál es Ujú, la solución? ¿Cómo incluir esta diversidad fonética de pronunciación ujú, en la clase de L? ujú. ¿Qué opinas tú? Y luego, pues obviamente comparto yo. Sí, Claro, lo que desde luego veo lógico y coherente es la profesora o el profesor que mantenga su pronunciación. O sea, tú tienes que enseñar con tu pronunciación auténtica, seas de donde seas. Y si eres profe de L y el español no es tu lengua nativa, lo mismo, porque eso le aporta también riqueza al estudiante. Yo soy profesora de inglés y el inglés no es mi lengua nativa. ¿Y qué? O sea, es que no, o sea, son dos caminos que no tienen nada que ver. Que tú tengas una lengua nativa y que tú enseñes una lengua u otra son dos preguntas diferentes. O sea, que eso no tiene ninguna relación. Entonces, el profesor debe mantener su manera de hablar, haya nacido con ese idioma o no. Es que el término nativo también está, ¿no? Está totalmente descontextualizado ya en este mundo tan conectado. Tú te mantienes auténtico y a la vez muestras con Netflix, YouTube, sí, documentos del libro, lo que sea, ujú. ¿no? Manuales, contenido de las redes, revistas, periódicos, lo que sea, tú encuentras maneras de traer al aula variedades del español. Las encuentras, las preparas, las encuentras y ahí es donde está el juego y ahí es donde está la riqueza de enseñar eso. Es que al estudiante le estamos dando mucho más valor si hacemos eso y no al revés. Exacto, totalmente de acuerdo. Y eso se puede hacer desde nivel A1 sin problema, creo yo, porque uno puede introducir o pues meter audios o input audiovisual o Ujú, de audio solo ujú, en diferentes ujú. dialectos, en como no tan rápidos, ¿no? Como una Ujú, forma lenta, sí, manipular un poquito el audio y mostrar la diferencia dialectal de diferentes lugares. Así, el estudiante está preparado desde nivel básico, nivel A1, A2, para enfrentar a los diferentes dialectos en niveles avanzados, total. porque si no, luego se agobian, luego dicen, no, no puedo, Eso, profe, solo, luego es donde se ¿sabes? agobiarían y no antes, y no si Exacto. se los enseñamos con un proceso y una estructura. Estoy totalmente de acuerdo, Amrit. Exacto. Y aquí, por ejemplo, dos cosas que pasan muchas veces en la clase es si tienes un estudiante, pues 1 a 1, es una clase individual, entonces yo puedo directamente analizar las necesidades de mi estudiante. Si es por afición, puedo enseñar diferentes dialectos. Si es por profesión, pues mejor ir directamente al país donde está trabajando en Total, línea o presencialmente, total. pero en grupo es donde las cosas se complican un poquito más. Y ahí recomiendo mucho buscar o categorizar según variedades. Esto ayuda mucho. Por ejemplo, ok, hay un grupo de profesionales que estoy enseñando y trabajan en Colombia, Perú, Argentina, México, ¿no? Entonces, tengo tres variedades. Tengo andino, centroamericano y rioplatense.
pero la mayoría es de andino. Entonces, pues, Ujú, perfecto. Entonces, puedo tener más contenido de andino, representación de México también y de ujú. Argentina también. Y Total, así todos total. están expuestos a diferentes variedades. Tú, como profe, lo que tú acabas de decir, Martina, tú no tienes que tener, o sea, cambiar tu acento porque es muy difícil después Ujú, de, ujú. ¿sabes? Y porque Especialmente si eres nativo, se pierden matices si tú cambias algo, se pierde tu toque, que es súper importante Exacto, aportarlo. exacto. Entonces, esto es lo que uno hace, es como guiar al estudiante para buscar su forma de hablar, Total, su conexión con el total, idioma. total. Y nosotros ahí estamos trabajando como guías en vez de decir, no, este es el español perfecto, este país tienes que seguir y otros, pues chao, ¿no? Entonces no tiene sentido. Claro que no, claro que no. Sí. Pues muy bien, perfecto. Sí, yo creo que con esto cerramos el tema de hoy. Si ustedes tienen dudas, preguntas, pueden escribir. Y si no, cerramos en un minuto. Y nos vemos la semana que viene con qué pregunta, Amrit. Sí. ¿Qué pregunta respondemos la semana que viene? Vamos a responder a, pues tenemos 3 slides más, ¿no? Sí. Tenemos más, o sea, vamos a hablar más sobre el léxico, ¿no? El vocabulario, qué Ujú, registro, qué léxico, cómo introducir, cómo trabajar ujú, desde diferentes dialectos, que es ujú, mucho más difícil, yo creo que ujú, la pronunciación. ujú, En pronunciación yo creo que es difícil encontrar el material de audios, etcétera. ujú, En vocabulario, en léxico es más difícil tomar decisiones, ujú. como, ok, ¿cuál ¿Cuál? debería Ujú, ir? ujú. ¿Sabes? Muy bien, Entonces ahí hablamos cómo solucionar este tema. pues perfecto, pues nos vemos el jueves que viene. Listo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto.